los retos económicos en el año 2020 y también los que hay en materia política, las reformas a la Constitución y mucho más, parte de lo que abordamos hoy aquí en Cara a Cara. Publio de Gracia nos acompaña, él es director general de ingresos. Buen día, bienvenido. Buenos días, Hugo, amigos televidentes. Vamos a hablar de finanzas públicas, del área que le concierne a usted, la parte tributaria, pero también tenemos que hablar en general cómo vamos a enfrentar este año y de pronto la mejor manera es saber ese hueco fiscal del que tanto se hablaba fue heredado. ¿Se selló ese hueco? ¿Partimos de cero? ¿Cuál es la situación real? Tenemos un nuevo presupuesto, Hugo, un nuevo presupuesto que esta vez sí fue verdaderamente trabajado. Lamentablemente en el año 2019 el presupuesto que se nos entregó o los ingresos tributarios fueron realmente mal trabajados. Este año con un equipo liderado por el ministro Alexander se ha hecho las cosas de manera correcta, conociendo cómo están los tiempos, el reto que tenemos no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial. Las cosas se han hecho correctamente, definitivamente hay un contexto mundial, pero también hay una desaceleración actualmente en el país y parte de eso y el reto está en la reactivación económica. Lo que habló el presidente de la República en su informe a la Nación, donde se está pagando a los proveedores más de 1.700 millones de dólares que no se habían pagado, este gobierno lo está haciendo. Sobreestimar los ingresos no es cosa menuda y hay muchos sectores que han dicho esto no puede quedarse como una mera anécdota porque se manipulaban las cifras oficiales, cifras del Estado. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a presentar alguna acción legal? ¿Qué ha pensado en esta línea? Bueno, eso a la Dirección General de Ingresos no les compete, pero sí me sumo a las voces de los ciudadanos panameños, los ciudadanos que quieren también certeza del castigo, que las responsabilidades sean asumidas, las responsabilidades que como nosotros estamos hoy en día, dentro de 5 años probablemente también tenemos que rendir cuentas. Todos los funcionarios públicos deben rendir cuentas y deben cumplir con la ley. Esperemos también que se tomen las acciones correspondientes. En ese desfase de la manipulación de las cifras, 1.100 millones de dólares se había sobreestimado los ingresos. Este año sigue la desaceleración económica, el desempleo está por arriba del 7,1%, se aumentó el salario mínimo, todos esos elementos y otros más. ¿En dónde han estimado ustedes serán o cómo han cifrado ustedes los ingresos este año? Y si podemos confiar en esa cifra y que en esta ocasión no habrá manipulación. Nosotros lo hicimos correctamente. Estimamos unos ingresos tributarios alrededor de 5.500 millones de dólares. Es un reto muy importante. Tenemos una economía que está transformándose, una economía que requiere que los contribuyentes paguen voluntariamente. Una economía por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Ingresos que hagan las actividades o la fiscalización correspondiente. Por ejemplo, en el tema de la fiscalización estamos trabajando en avanzar en la factura electrónica, en también que en esas máquinas fiscales que nos vendieron como la panacea no transmitían en ningún momento información a la Dirección General de Ingresos y estamos estableciendo un mecanismo tecnológico para que esas máquinas fiscales transmitan de manera confiable a la Dirección General de Ingresos. Igualmente, la reactivación económica es muy importante. Por eso, como te mencioné al inicio, es importante el pago que se ha hecho a los proveedores, a la Caja de Seguro Social, al Banco Nacional, a la Zona Libre de Colón y un sinnúmero de pagos que se le debían al Estado, a los contribuyentes, al sector privado, a los bancos, por ejemplo. Estos ingresos que usted me está hablando se han estimado para este año, están alrededor de unos 200 menos de lo que se estimaron para el año pasado, que eran manipuladas las cifras. ¿No le parece pequeña esa diferencia si tomamos en cuenta la situación de la economía y que además no era consona con la realidad según ustedes mismos han denunciado? El presidente mencionó en su informe a la Nación que tenemos esperanza. A nosotros nos eligieron, al presidente de la República y al equipo que está acompañando, para hacer las cosas de manera correcta y de impulsar la economía, de que a la gente le llegue plata, que la gente tenga plata en su bolsillo, de que la gente esté tranquila, de que al inicio de este nuevo año tenga la certeza que tenemos un gobierno que le va a dar realmente mejores días al país, va a tener un buen gobierno. Y es por eso que nosotros tenemos ese reto. Gobernar no es una tarea fácil, Hugo. Gobernar y ser político requiere responsabilidad. Y es por eso que el presidente de la República y su equipo está preparado y no está en ningún momento engañando.
dice las cosas claras, pero principalmente tenemos ese reto de garantizar la mejor economía a todos los hogares. Yo le hablo de del los país. ingresos y le hago énfasis en los ingresos porque usted es el que cobra los impuestos. Me toca. Le toca una tarea que no pone felices a muchos, porque haciendo historia antes se decía, tributar es invertir en el progreso del país. Pero tributar en este momento también implica que hay una gran porción que se va en el pago de deuda. Es decir, aquí hubo una gran fiesta, nos endeudamos, el presidente recordaba las cifras, de 10.000 y tantos millones, hemos pasado a 30.000 y tantos millones en 10 años nada más. De todo lo que se tributa, ¿cuánto se destina, por ejemplo, al servicio de esa deuda? No te tengo ahora mismo una cifra inmediata que te pueda decir, pero sí hay un importante, el ministro Alexander, en el tema de la responsabilidad fiscal. Durante mucho tiempo el Estado panameño dejó de ahorrar. Tenemos un reto de recuperar ese ahorro. Hoy en día, como lo mencionó el presidente de la República, se triplicó la deuda. Los hogares del país tienen una deuda que tienen que pagar. Y le digo eso porque para que nos sintamos como nación, como sociedad, tenemos una responsabilidad. Los gobiernos pasados recurrieron mucho a gastar de manera no inteligente. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que crear prosperidad, tenemos que crear las condiciones económicas, tenemos que invertir, pero también tenemos que pagar las deudas. Y eso es parte de las responsabilidades que tenemos como Estado, para que cada uno de los panameños, porque yo les puedo decir a ustedes, no, el gobierno tal paga las deudas, no, el gobierno es de todos, el Estado de todos, la deuda no es de un gobierno, la deuda es de cada uno de los panameños. Precisamente sobre el tema de recaudación, ustedes habían decretado una amnistía, creo que está vigente hasta febrero, ¿no?, de este año. En lo que va, el tramo hasta ahora, ¿qué tanto se ha recaudado? ¿Cómo ha respondido la población a esa petición de ponerse al día? Porque usted puede querer ponerse al día, pero si la situación está difícil, no tiene cómo pagar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Y parte de ordenar la casa en la Dirección del Ingreso con el ministro Alexander, y aclaro también que a la Asamblea Nacional de Diputados nos apoyó bastante, es el tema de la amnistía tributaria, de regularizar. Durante la primera etapa de la amnistía tributaria hemos recaudado alrededor de 50 millones de dólares. ¿Y la meta era? La meta es 150 millones de dólares a febrero. Sí. Ahora tenemos pronto, a mediados de enero, vamos a dar un segundo informe de los resultados de la segunda etapa de la amnistía tributaria, donde ya esperamos alcanzar 80, 90 millones de dólares para terminar con los 150 millones. ¿Usted cree que se va a alcanzar la meta? Es un reto importante y voy a aclararla ahí. Por ejemplo, hay muchos contribuyentes que se nos han acercado y nos dicen, no tengo el dinero suficiente para pagar, aunque me exoneren los intereses, recargos y multas. No me alcanza, tengo problemas económicos. Lo que hemos establecido es recordarle a los contribuyentes que pueden llegar a un arreglo de pago con un 25%. Pagan un 25% y le prorrateamos hasta junio de este año para que paguen poco a poco y puedan regularizarse. Hay una realidad, Hugo. Todos los panameños tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos. No, porque el Estado no le condona los impuestos. Tenemos una obligación. No podemos dejar de no cobrar esos impuestos. Pero reconocemos que hay una situación económica donde los contribuyentes tienen problemas. Y es por eso que el Gobierno Nacional está haciendo los esfuerzos necesarios para regularizar, darle la oportunidad a los contribuyentes para ponerse al día con la DGI. Muchas empresas se han declarado en quiebra. Hay ciudadanos que han quedado con un remanente que no pueden enfrentar los impuestos. ¿Existe la posibilidad de una condonación o no? Y además, cambiándole el tema, las reformas a la Constitución que entran en una nueva etapa. Quiero hablarle de esas cositas, pero luego de la pausa, cuando regresemos con más aquí en Cara a Cara. Estamos de regreso en Cara a Cara. Publio de Gracia nos acompaña. Dejamos en el tintero, sí, hay una amnistía para ponerse al día, pero hay quienes dicen, yo no puedo. ¿Hay una posibilidad, han contemplado ustedes en el horizonte una condonación, un partir de nada, las cuentas parten de cero de aquí en adelante? No sería responsable, Hugo, hacer eso, porque ya con la amnistía, por ejemplo, hay muchos países en el mundo en que están prohibidas las amnistías o las moratorias. Porque cada ciudadano tiene la responsabilidad o la obligación de pagar sus obligaciones al Estado. Si no, no seríamos sociedad. Y los impuestos, y lo digo, a nadie nos gusta pagar impuestos. O sea, eso, no, por sí no, en la historia nadie le ha gustado, pero eso nos hace sociedad. Esos dineros que cada uno de nosotros contribuimos es para contribuir a las medicinas, a los hospitales, a las carreteras. Y tú me vas a decir, o los contribuyentes me van a decir, se las roban.
los políticos no hacen las cosas correctamente. Es que a ese punto iba. Es eso, ¿no? Pero lo que a mí me imponen, quiero que se le imponga también por contrapartida al funcionario de que eso que yo estoy pagando, yo lo vea en servicios, lo vea en medicinas, lo vea en lo que debo verlo. Y en Panamá no se está viendo. Y es parte de lo que mencionó el presidente en su informe a la Nación, en lo que recibimos. Es como una casa que debe la hipoteca, que debe la luz, que debe el agua, que el carro está dañado, que no, la refrigeradora no hay nada. En fin, eso es lo que recibimos. Pero nosotros tenemos esa obligación de hacer las cosas bien y por eso necesitamos que todos los panameños contribuyamos. Esto no se resuelve con una varita mágica. Sabemos que hay una realidad económica. Sabemos que las cosas no están como nos gustaría que estuviesen. Pero el gobierno de la República de Panamá, liderizado por Laurentino Cortizo Cohen, está haciendo las cosas correctamente. Por eso le estamos dando la oportunidad a los contribuyentes de exonerar de sus intereses de recargo de multa en esta etapa en un 90%. Y también de llegar a los acuerdos de pago, que hay formas. Pero hay que recordar que tenemos la obligación de contribuir, de pagar nuestros impuestos. Eso nos hace una sociedad. Usted nos está hablando de confiar. Ya la ANTAI, por ejemplo, les está diciendo ojo con las contrataciones directas. En fin, hay muchas prácticas que se hicieron comunes que no han cambiado. ¿Cómo comenzar a confiar? El presidente de la República lo mencionó, confianza. Y la ANTAI es parte del Estado panameño. Es importante la vocería. Los funcionarios públicos, los servidores públicos, siempre estamos, y me incluyo, porque siempre necesitamos las cosas ya para allá, ya para allá. Eso no es transparente. Necesitamos hacer las cosas correctamente. Y correctamente es ampliando el tema, por eso existe una nueva ley de contrataciones públicas que está en la Asamblea Nacional de Diputados para evitar la discrecionalidad, como hablaba el presidente. Esa discrecionalidad que está en una contratación directa. Y eso debe evitarse. Y se está trabajando para que eso poco a poco vaya desapareciendo en una cultura dentro del servicio público. Al final vamos cuesta arriba esta recuperación. ¿Cuánto tiempo nos tomará? Tomando en cuenta que en el vecindario las cosas tampoco andan muy bien, que digamos, pero en lo que nos corresponde a nosotros, ¿ha estimado el gobierno cuándo podemos tomar un respiro por lo menos? Estimamos alrededor, entiendo yo, del 4% de crecimiento para este año 2020. Es un reto importante considerando la situación global. La situación en China, la situación ahora en el Medio Oriente, en fin, vivimos en un mundo un poquito estresado, por llamarlo así, y principalmente en nuestra región, pero eso debemos tomarlo a nuestro favor. Panamá es actualmente uno de los países con mayor tranquilidad, donde el clima del negocio, las oportunidades que tenemos como Estado pueden ayudarnos a nosotros, que la gente pueda tener mayores ingresos, mejores trabajos. Y eso es parte de avanzar entonces, Hugo, al tema de la reforma constitucional, del diálogo, de nosotros establecer como panameños que el diálogo es el camino para tomar las decisiones, de que no estamos actualmente y no podemos repetir lo que pasa en el vecindario, como lo acabas de decir. Tenemos que unirnos como panameños, hacer las cosas correctamente. El presidente ha ampliado ese marco para que todos los panameños podamos avanzar con el PNUD como facilitador. El diálogo, reformas, ahí hay un pero y hay una discusión, se lo voy a abordar, pero antes el tema del crecimiento. ¿Cómo se transforma el crecimiento en bienestar social? Hemos llegado a tener hasta 10%, 12% de crecimiento y la separación entre los que tienen y los que no tienen es cada vez más grande. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tienen ustedes en mente para reducir esa brecha? Y lo hablo como gobierno, como vocero del gobierno. La educación, Hugo. Eso de que las cosas fáciles van a llegar a los panameños, eso es mentira. Tenemos que crear prosperidad, tenemos que crear oportunidades por medio del trabajo digno, bien remunerado. Pero hay una realidad, Hugo. O sea, aquí por años a la gente la ha engañado. Por eso el presidente menciona claramente, gobernar es un asunto serio y la educación es la estrella de este gobierno. Y nos va a tomar tiempo. Pero las cosas fáciles no se dan. Las cosas hay que hacerlas bien. Y las cosas van a transformarse a partir de buen trabajo, pero una educación de verdad, una educación que trascienda. Y esa es la esperanza, ese es el esfuerzo de este gobierno. Ahora, el presidente dijo que eso toma una generación prácticamente. Totalmente. Así que el cambio en el horizonte, en lo inmediato, ¿qué hacer? Los jamones que se dieron en diciembre, que todavía no tenemos muy claro cómo se dieron, ¿van a ayudar en algo a aliviar esto? ¿O eso también es algo que tiene como tarea para corregirse la actual administración? Es un trabajo. No podemos separarnos de una realidad, Hugo. Vivimos en Panamá del año 2020. Y esa tarea que tiene el gobierno es del Panamá del año 2020. No podemos decirle a la gente, no, en 10 años, 15 años te vamos a resolver tus problemas. Hay tareas a largo plazo, hay luces largas.
Pero hay una realidad actualmente. Las familias panameñas merecen también felicidad, merecen compartir, merecen alrededor de una mesa recibir algo. Tú y yo podemos, Hugo, probablemente comprar nuestro jamón, pero hay panameños que no tienen cómo celebrar la Navidad, no tienen eso. Entonces, es una valiosa oportunidad, pero Hugo, hay una cosa diferente en eso. En esas naviferias, por ejemplo, el producto es 100% panameño. Ahí se ve la diferencia. Usted hablaba de la naviferia, yo hablaba de la entrega de jamones de la asamblea. Pero ¿Clientelismo al final? Muy fácil decirte ahora que no es clientelismo, Hugo. Hay una realidad política que hay que transformarla, que no la transformamos de la noche a la mañana. Pero más allá del clientelismo, más allá de ver estos temas, está la gente y las familias panameñas que merecen felicidad. No me estás diciendo probablemente que es en ese corto tiempo, pero tienen una oportunidad, tienen esperanza. Pero reitero, Hugo, ese jamón antes se compraba de afuera y no era panameño. Ese arroz se importaba de Guyana y no era panameño. Hoy el panameño, ese productor panameño, le está yendo mejor. Esas empresas panameñas, avícolas, de carne, son panameñas y se benefician los panameños. ¿Cuándo llegará el momento de darle un giro a las cosas para decirle hasta aquí al clientelismo? La educación, Hugo, la educación. Así que tenemos que esperar una generación. Tenemos que ir transformando en ese camino. Vamos a ver los cambios en ese camino. Definitivamente, Hugo, reitero, estamos en el año 2020. Nuevamente, tú y yo podemos comprar y probablemente nuestros televidentes lo puedan comprar, pero tenemos que recordar que existen 5 Panamás. El Panamá moderno, el Panamá de los barrios, el Panamá de las comarcas, el Panamá del sector agropecuario. Hay que recordar que tenemos 5 Panamá y el reto de este gobierno es que seamos un solo Panamá. Nos va a costar una generación, pero vamos a transformar con confianza, con reactivar la economía, con darles oportunidades y sabemos que en el año 2024, como dice el presidente, las cosas van a ser diferentes. Diálogo facilitador, el PNUD, grandes interrogantes. Hay quienes dicen, no, esto debe ser un asunto entre panameños, por panameños y para panameños. Hablamos de ese papel del PNUD tan cuestionado por algunos sectores, pero luego de la pausa, cuando sigamos con más aquí, en Cara a Cara. Seguimos con más Cara a Cara, ya en el tramo final. PNUD, facilitador del diálogo por las reformas, pero es cuestionado. Hay quienes dicen, este es un tema de panameños, debe ser por panameños y para panameños. Ninguna mano de fuera metido en esto. ¿El gobierno piensa reconsiderar este asunto o PNUD va como facilitador? ¿Por qué va? Hugo, el PNUD ha sido exitoso como facilitador por muchos años, en diferentes diálogos. En diálogos de Bambito, de Coronado y del tema de educación recientemente. Nosotros queremos apostar a un instrumento que facilite la conversación entre panameños. El PNUD es un facilitador. En ningún momento va a poner un punto, una coma, una palabra, una oración. Facilitar el diálogo. El debate es entre panameños. ¿Cómo podemos confiar en eso sabiendo que PNUD tiene una agenda muy clara? No solo en Panamá, sino a nivel internacional y con temas que son delicados, que nos dividen a los panameños. Reitero, el PNUD, como lo ha dicho el presidente, es un facilitador del diálogo. Va a darle la palabra, va a ser un maestro de ceremonia, va a crear la metodología donde los panameños, solo los panameños, vamos a conversar sobre la constitución que queremos. Nunca, en ningún momento, el PNUD, reitero, pondrá un punto y una coma. Es un facilitador del diálogo, pero en ningún momento lo que planteas por decir, la desconfianza que pueda existir por opiniones, por políticas que el PNUD hace en otras latitudes, se va a ver aquí. En ningún momento. La conversación, el diálogo y el resultado será 100% panameño. ¿No han medido ustedes la posibilidad de que la introducción de PNUD pueda dar al traste con esta iniciativa? ¿Han medido ustedes esa posibilidad? Se han medido muchas cosas, pero principalmente no podemos medir nunca la oportunidad que tenemos del diálogo. El diálogo entre panameños. El presidente de la República de manera responsable escuchó a diferentes sectores que sintieron que no fueron tomados en cuenta en la propuesta de reforma constitucional de la concertación nacional. Por eso hemos buscado un mecanismo amplio donde van a existir mesas de trabajo
en la ciudad, en las provincias, en las comarcas, para que todos los panameños tengan la oportunidad de presentar sus ideas. Igualmente hay que recordar que es una constitución, es un enunciado, pero además eso nos va a ayudar en leyes, en políticas públicas. Esto es muy abarcador, es que muy estamos importante. hablando de una institucionalidad desgastada en Panamá. Totalmente. Un poder que es un superpoder sobre los otros poderes ejecutivos, sobre los otros dos. No es cualquier cosa y es un asunto en el que tenemos que ponernos de acuerdo al final. El asunto es si esa vía nos va a llevar a buen puerto. Hay desconfianza, Hugo, en la sociedad panameña, por eso el presidente lo manifestó y pidió confianza. Tenemos que reconstruir la confianza entre los panameños. Por eso el diálogo va a ser entre panameños. Por eso el presidente ha avanzado en ese tema, ha avanzado en la necesidad que nosotros como panameños nos pongamos de acuerdo, sin limitarnos, sin establecer meses, años. Aspiramos a que el año 2021, el año que celebramos el Bicentenario de la República, podamos celebrar una constitución, pero eso no significa un límite. Pero queremos que los panameños decidamos qué queremos. Queremos una constitución nueva. Y como lo dijo el presidente, él puede elegir magistrados, procuradores mediante un método y fue felicitado, sin ningún cuestionamiento. Pero no sabemos en el año 2024 qué pueda pasar. Por eso nuestro reto y nuestra obligación y nuestra responsabilidad es dejar las reglas claras por medio de una constitución consensuada, construida por y solo los panameños. Comenzamos hablando de reactivación económica. El sector empresarial principalmente dice, mientras estemos discutiendo reformas constitucionales, la reactivación económica no se va a dar. El dinero es muy nervioso, la inversión es muy nerviosa y mientras las reglas no estén claras, la inversión no se va a dar. ¿Han medido ustedes esto también en la continuidad del tiempo? Se ha medido, pero principalmente tenemos un presidente, Hugo, que ha demostrado que es responsable en sus decisiones. Como fue responsable con el tema del salario mínimo, tomando en cuenta la situación económica. No ha tomado decisiones políticas, ha tomado decisiones de estadistas. Eso es la diferencia, eso genera confianza. Por eso nosotros como panameños tenemos ese reto también paralelamente de hablar de otros temas, el seguro social, el tema del agua, el tema del canal de Panamá, el tema de la Constitución. Nosotros no tenemos que tenerle miedo al diálogo. El diálogo es muy importante, tenemos que recuperar esa confianza en conversar entre panameños para ponernos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo para la ampliación del canal y mira el éxito de la ampliación del canal. Tomamos decisiones y este gobierno va a tomar decisiones. No tengamos miedo en tomar decisiones, seamos exitosos. Confiemos nuevamente. Tenemos un presidente que ha demostrado que es diferente, un presidente que escucha y que va a tomar decisiones en beneficio de todos los panameños. Otra de las asignaturas pendientes a propósito de diálogo, caja de seguro social. Ya tienen en el horizonte cuándo tendrán las cifras para iniciar este diálogo, los actuarios que no se nombraron, ya eso lo tienen ustedes en la mira para que por fin comencemos a hablar de este tema. Tenemos un excelente director general del Seguro Social que ha hecho las cosas de manera clara, está haciendo las corridas, está por presentar los informes para iniciar, como dijo el presidente, un diálogo nacional para salvar el Seguro Social. ¿Será este año? Y será, Dios mediante, este año, con los informes, porque tenemos que ser responsables. No podemos ir si no tenemos la información de manera correcta, que lamentablemente se postergó en los últimos años. Se van a tomar las decisiones, se va a dialogar, no se va a privatizar el Seguro Social, lo ha manifestado el presidente y le ha dicho a los asegurados que confíen que hay seguridad social para rato. Otro tema de descontento y de debate es que hay quienes ven la civilidad salir de las cárceles para que entren los uniformados. ¿Cómo superar esta situación? Más luego de la situación tan trágica que se vivió en diciembre. La fórmula quedó demostrada que no funciona. Tenemos que tener una nueva fuerza de policía penitenciaria que atienda el perímetro, que atienda que no vuelva a suceder que ingresen armas o que ingresen elementos que puedan detonar posteriormente en actividades como lamentablemente pasaron. Posteriormente también se va a mantener que el Ministerio de Gobierno mantenga la resocialización y es parte del pilar de seguridad del Plan de Acción Uniendo Fuerzas, de la seguridad integral, la rehabilitación. Pero hay una realidad que tenemos que atender, que hay una inseguridad muy manifestada y lo pudimos ver recientemente en nuestras cárceles. Tenemos que tomar acciones, esta es nuestra obligación y el ministro de Menores ha presentado un importante proyecto de ley que sabemos que se va a discutir en la Asamblea y que esperemos avance. Usted dice el sistema no funciona. En otros países ha funcionado que la civilidad entre las cárceles, ¿por qué en Panamá no? No estoy tan claro que funcione en otros lugares de la manera que se estaba llevando. Hay una realidad panameña, hay una realidad que tenemos que atender y tenemos una obligación como panameños de resolverla.
Tenemos una situación en las cárceles que pudimos evidenciar con una cantidad impresionante de armas, con aparatos celulares, y cosas que uno no puede ni imaginarse. Tenemos que reforzar la seguridad y en otros países existe una policía penitenciaria que se va a avanzar. En ningún momento se va a dejar la rehabilitación. Se va a atender por parte del Ministerio de Gobierno, se va a mantener, pero vamos a fortalecer el sistema penitenciario. ¿Esos anillos de seguridad no estaban en manos de la policía? ¿No forma la policía parte del problema? El problema está en que es la policía. No es un organismo especializado, como dijo el presidente. Vamos a especializar, vamos a tomar que esos que vamos a reclutar, que van a pertenecer a ese nuevo servicio, sean personas preparadas para brindar un servicio de seguridad para este tipo de prisiones. Don Publio, este es un tema cuyo debate apenas está comenzando, pero gracias porque sirve de abrebocas para este y otros más. Gracias por haber formado parte del primer programa este año de Cara a Cara. A ustedes gracias por la sintonía. Síganse regalando un buen domingo. Bendiciones.